Parte 2 de halogenuros de alquilo. En esta ocasión estudiaremos las variables que afectan a la sustitución nucleofílica bimolecular, como lo son el efecto de la estructura del sustrato, la fuerza del nucleófilo, los efectos del grupo saliente y los del disolvente. La sustitución nucleofílica bimolecular puede ser afectada por algunas variables. La primera será el efecto de la estructura del sustrato en la reacción. Uno de los sustratos que se utilizan para la sustitución nucleofílica son los halogenuros de alquilo, que se clasifican en halogenuros metílicos, primarios, secundarios o terciarios. Y en función de cuál utilicemos en la sustitución nucleofílica será la velocidad con la que reaccionan. Para el caso de los halogenuros metílicos, la velocidad relativa es de 30 y para el caso de los halogenuros terciarios, la velocidad es prácticamente nula. Esto es, si nosotros tuviéramos un halogenuro primario, los efectos sobre la velocidad de reacción se interpretarían bajo el concepto de impedimento estérico al ataque del nucleófilo. En este caso el nucleófilo es el hidroxilo y se incorpora sobre el electrófilo a 180 grados, es decir, por la parte de atrás, que entre más impedida esté o entre menos impedida esté, pues más fácil será llegar al producto. En este caso, que tenemos un halogenuro primario, el producto se da con una velocidad relativa de 0.02. Y en el segundo de los casos tenemos un halogenuro terciario, donde tenemos un metilo, otro metilo y otro metilo que impiden que entre o que se adicione el hidroxilo sobre el electrófilo. Y llegar al producto es prácticamente imposible. El perfil de energía de estas reacciones muestra cómo la barrera de energía que tiene que superar un sustrato terciario es mucho más alta que la que tiene que superar un sustrato de tipo secundario y a la de este a su vez es más alta la que tiene que superar un sustrato primario, lo que se traduce en una menor velocidad de reacción a medida que aumenta el impedimento estérico alrededor del átomo de carbono enlazado al grupo saliente. No solo el impedimento estérico del carbono, que está unido al grupo saliente, influye en la velocidad de la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. La ramificación que tiene en el carbono beta también influye sobre la velocidad de la reacción del proceso y la retarda entre más sustituida esté. En el primer caso, el carbono beta solamente tiene 3 hidrógenos. En el segundo caso, el carbono beta ya tiene un metilo y tiene 2 hidrógenos. En el tercer caso, el carbono beta tiene 2 metilos y un hidrógeno. Y en el último de los casos, el carbono beta tiene 3 metilos. Como podemos observar, entre más sustituido está el carbono beta, la velocidad relativa disminuye y a menor impedimento estérico en los sustituyentes del carbono beta, la velocidad aumenta. Otro factor importante que influye en la sustitución nucleofílica bimolecular es la fuerza del nucleófilo. A continuación tenemos dos ejemplos, una que involucra el uso como nucleófilo del anión metóxido y otra que utiliza al metanol como nucleófilo. Ambos están frente a los mismos halogenuros de alquilo, que vemos que en el estado de transición el primer caso requiere de menor energía de activación respecto al segundo caso que requiere mayor energía de activación. La explicación a la mayor nucleofilia del anión metóxido en comparación con la del metanol reside en el reparto de la densidad electrónica en el estado de transición de cada una de estas reacciones. El anión metóxido tiene electrones no enlazantes que están disponibles con facilidad. En el estado de transición, la adición del anión metóxido, la carga negativa está repartida entre el oxígeno del ion metóxido y el halógeno. Sin embargo, en el estado de transición de la adición del
metanol al átomo de halógeno tiene una carga parcial negativa, pero el átomo de oxígeno contiene una carga de parcial positiva. La conclusión es que en el estado de transición de la reacción del metóxido tiene menor energía porque la carga negativa se encuentra mucho más repartida que en el segundo caso. Se puede concluir entonces que la base conjugada de un nucleófilo es más nucleofílica que su ácido conjugado. El siguiente diagrama presenta la variación de la nucleofilia a lo largo de una columna en el sistema periódico. Al aumentar el número atómico, los átomos son más grandes y los electrones de valencia están más lejos del núcleo. Entonces los electrones son más fácilmente polarizables y su nube electrónica de valencia se puede deformar con más facilidad por la acción de una carga externa. Así, la mayor movilidad de los electrones aumenta la capacidad del nucleófilo para comenzar a formar el enlace a una distancia relativamente grande, lo que se traduce también en un aumento de la velocidad de la reacción. La nucleofilia aumenta al bajar a lo largo de una columna del sistema periódico y disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica. Si nosotros tenemos el hidroxilo frente al ion fluoruro, el ion hidroxilo será mejor nucleófilo que el ion fluoruro. Esto se debe a que los elementos más electronegativos tienen los pares de electrones solitarios sujetos con más fuerza al núcleo, por lo que son menos polarizables y por lo tanto son menos reactivos en la formación de nuevos enlaces. En resumen, con lo anterior vertido, en esta tabla tendremos clasificados una serie de nucleófilos según su grado de nucleofilia. Esto nos da lugar a excelentes nucleófilos, buenos nucleófilos y nucleófilos moderados. Se perfila como líder el ion cianuro, que es un excelente nucleófilo, y su nucleofilicidad relativa es de 126.000, comparado con la del agua, que es de 1. Otro de los factores que interviene en la sustitución nucleofílica bimolecular será el efecto del grupo saliente. Estos son algunos ejemplos de grupos salientes. El enlace entre el grupo saliente y el carbono comienza a romperse en el estado de transición de la reacción. Para que el nucleófilo sea capaz de desplazar al grupo saliente, este debe ser capaz de acomodar los electrones enlazantes originales. Esto es, los buenos grupos salientes son bases débiles, o sea, las bases conjugadas de ácidos fuertes. Con este criterio, si nosotros conocemos el pKa del ácido conjugado, podemos tener la clasificación de estos como muy buenos grupos salientes, buenos grupos salientes, malos grupos salientes o muy malos grupos salientes. Destaca el tosilato como muy buen grupo saliente, el anión yoduro, bromuro, cloruro, agua. Como buen grupo saliente tenemos al cianuro, al amoníaco, ya malos grupos salientes al hidroxilo, al metóxido, entre otros. Otro de los factores que afecta a la sustitución nucleofílica bimolecular es el disolvente. Veamos como ejemplo la reacción donde el nucleófilo es el ion acetato y el halogenuro de alquilo es el yoduro de metilo. El producto que se obtiene es el acetato de metilo y el nucleófugo fue el anión yoduro. Esta reacción se puede llevar a cabo con metanol o con dimetilformamida. La velocidad relativa con metanol es de 1 y con dimetilformamida es aproximadamente unos 10 millones de veces más rápida. Los resultados obtenidos anteriormente se deben a la polaridad de los disolventes empleados. Si nosotros comparamos en esta tabla a la dimetilformamida respecto al valor de su constante dieléctrica, que es de 37, con la del metanol, que es de 33,
podremos observar que la dimetilformamida es muchísimo más polar. Por esta razón, la velocidad de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular aumenta por lo general al aumentar la polaridad del disolvente. En la tabla anterior, los disolventes se encuentran clasificados en dos categorías, como disolventes próticos o hidroxílicos o como disolventes apróticos. Ejemplos de los disolventes próticos son el agua, los ácidos carboxílicos y los alcoholes, quienes poseen grupos hidroxilo y que pueden por tanto solvatar aniones por formación de enlaces de hidrógeno como a cationes. El disolvente hidroxílico más polar es el agua. En este disolvente se pueden solubilizar iones como el cloruro de sodio, porque el agua rompe la red cristalina del cloruro de sodio solvatando tanto al catión sodio como al anión cloruro. Si el nucleófilo de una sustitución nucleofílica bimolecular es un anión, la velocidad de la reacción aumentará al pasar de un disolvente polar hidroxílico a un disolvente polar no hidroxílico, como el dimetilformamida. En un disolvente hidroxílico, el anión se encontrará solvatado por formación de enlaces de hidrógeno. En consecuencia, se necesitará consumir energía adicional para quitar algunas moléculas de disolvente de la esfera de solvatación, a fin de que el anión pueda adicionarse al sustrato. Entonces, en el siguiente esquema podemos observar la solvatación del ion cloruro en agua y el estado de transición de la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular que requiere la separación de alguna molécula de disolvente para que el ion cloruro pueda adicionarse al sustrato.